días, mi nombre es María García, soy profesora e investigadora de la Universidad de Alcalá y bueno, quería contaros lo que ha sido mi investigación, lo que es mi investigación, que es el trabajo con prácticas infantiles y juveniles, tanto online como offline, y se podrían concretar en algunos de los temas que se van a abordar en esta charla: infancias y adolescencias digitales, alfabetizaciones multimodales y los videojuegos como herramientas culturales. Bueno, lo que vengo a contar es un poco, a partir de 3 experiencias que hemos tenido a lo largo de estos años, cómo los videojuegos comerciales pueden ser instrumentos educativos. En un primer momento quería empezar por una definición básica de lo que es y lo que supone el juego. La hemos utilizado a lo largo de nuestras investigaciones en estos años. Se trata de una actividad libre y consciente que ocurre fuera de la vida ordinaria porque se considera que no es seria, aunque a veces absorbe al jugador, a la jugadora, intensa y completamente. Es ajena a intereses materiales y de ella no se desprende provecho económico. Esta actividad se realiza de acuerdo a unas reglas fijas y de forma ordenada, dentro de unos determinados espacios, límites espaciotemporales, y promueve la formación de grupos sociales. A partir de esta definición podemos avanzar a lo que es y supone un videojuego, pues guarda la esencia de esta definición. Y si todos pensamos, que todos hemos jugado cuando hemos sido pequeños o hemos tenido niños cerca, la esencia del juego es precisamente la que acabo de definir. A la hora de concretar lo que es un videojuego hay muchísimas definiciones. Yo he tratado de extraer algunas de las ideas que me van a servir para marcar el contexto histórico en el cual se marcan nuestras investigaciones. Un videojuego es un conjunto de problemas que las jugadoras y jugadores deben responder, por lo tanto se basa en reglas y en toma de decisiones. Un buen juego responde a retos complejos que evidentemente tienen que estar dentro de los umbrales de las habilidades de la persona que juega, comprometerle, ¿no?, de alguna manera, pero que sea capaz de conseguir esos retos. Evidentemente, como todos sabemos, es un fenómeno social y cultural que ha evolucionado a través del tiempo, va más allá del entretenimiento y de hecho se ha implantado de modo significativo en distintas áreas y ámbitos de la sociedad. Uno de ellos es, por supuesto, los videojuegos en educación. Desde hace unos años, los videojuegos en educación han sido objeto de muchísimas investigaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Evidentemente, este interés va creciendo con la llegada de los videojuegos online, las comunidades de redes, el uso de dispositivos móviles, etc. En esta charla tratamos de ofrecer una visión de algunos términos clave que de alguna manera influyen en la investigación de campo, presentando un poco el contexto histórico y una serie de experiencias, 3 experiencias en concreto, donde podemos discutir sobre su contribución en la educación y el aprendizaje. Así podremos ver algo que consideramos fundamental, que es la emoción y el potencial que va asociado a los videojuegos, además de conocer la forma en que pueden ayudar o fomentar el desarrollo de habilidades de alfabetización, y el pensamiento crítico. Para nuestro grupo de investigación, para mi investigación en concreto, hay una inspiración de un autor que se llama Jean-Paul Guy, y voy a leer la cita literal que nos inspiró a introducir los videojuegos comerciales en educación. Y la cita es la siguiente: al empezar a jugar me quedé bastante sorprendido al darme cuenta de que era bastante largo y desafiante, incluso para un adulto, y sin embargo un niño de 4 años estaba dispuesto a emplear su tiempo y afrontar este desafío, y encima disfrutándolo. Y entonces pensé, ¿no sería fabuloso que los niños estuvieran dispuestos a emplear todo este tiempo en realizar tareas desafiantes en la escuela y disfrutarlo tanto? A partir de esta cita de este autor, pues nos motivamos realmente a utilizar esta herramienta, que es el uso de videojuegos motivante e interesante, en un contexto formal y no formal, ¿no?, pero sobre todo introducirlo en las aulas. Y bueno, evidentemente conocer las cualidades que tienen los juegos hace que sea más fácil trabajar con ellos, y nuestra investigación parte de esta idea. Además, al introducir otras herramientas multimedia, se genera una verdadera alfabetización, que ahora hablaremos de ella. A nivel teórico, sin profundizar mucho en los autores y las autoras que respaldan nuestras investigaciones, sin lugar a duda, los videojuegos son instrumentos educativos y culturales, implican aprender, pensar
y resolver problemas, que además bueno, pues hace que se fomente el desarrollo de habilidades, de conocimientos previos, entran en funcionamiento las experiencias previas con las nuevas que se van aprendiendo y demás. Además, implica algo que es fundamental, emociones, ¿no? Y la motivación a hacerlo mejor, ¿no? Cuando, entre comillas, te enganchas, ¿no?, a ese juego y te invita a poder hacerlo mejor, conseguir superar las metas, los retos a los cuales se enfrenta el jugador o jugadora. Además, exige introducir experiencias personales y también colectivas, que es uno de los aspectos más ricos del videojuego. Además, el aprendizaje puede ser un proceso activo, interactivo y significativo cuando el videojuego se introduce en el aula, y finalmente ayuda a construir un escenario de trabajo donde se eliminan las barreras que existen entre las distintas formas de expresión. Cuando se introduce el videojuego en el aula se rompe, ¿no? Se tienden puentes entre lo que está ocurriendo fuera del ámbito educativo y lo que está ocurriendo dentro, y eso facilita, como hemos dicho, esos aprendizajes. Los videojuegos generan pasiones. Creemos que es fundamental que sean significativos, ese es su principal atractivo. Un buen juego, como decía antes, engancha a la persona que juega y la compromete emocionalmente. Cuando utilizamos ese potencial y lo introducimos en el aula, se genera un espacio en el cual se puede desarrollar una comunidad de práctica, que hoy en día con las nuevas tecnologías esa comunidad de práctica alcanza su máxima expresión. La metodología que utilizamos, sin entrar en exceso en especificar, tratamos de hacer una descripción detallada de los casos en los cuales hemos realizado talleres. Nos basamos en la investigación, acción y la etnografía. Esto quiere decir que el equipo investigador, cuando realizamos un taller en un aula en concreto, se introduce como un elemento más, tratando de analizar, de participar con el alumnado y demás. ¿Qué buscamos? Observar, analizar y explicar las acciones de las personas que participan y, sobre todo, el significado que atribuyen a sus actividades en contextos culturales y sociales específicos. ¿Qué nos enseñan algunos videojuegos comerciales? Pues nosotros lo que hemos tratado es de partir de una premisa que es que es necesario educar a los jóvenes para vivir este universo cambiante, ¿no?, que generan las tecnologías de la información y la educación. La sociedad en la cual vivimos exige que las personas se enfrenten a esos nuevos desafíos. Consideramos que los videojuegos pueden ser una excelente puerta a este universo, ¿no?, cambiante que acabamos de mencionar. Además, creemos que determinados videojuegos comerciales pueden utilizarse como instrumentos educativos, y es sobre la primera experiencia que os voy a contar a continuación. Creemos además que algunos videojuegos esconden un currículum oculto desde el que es posible desarrollar determinados procesos de pensamiento, como hemos dicho ahora, nuevos conocimientos y además generar actitudes de colaboración entre personas. Por tanto, desde los videojuegos es posible adquirir procesos de pensamiento y nuevas formas de conocer. Por ello, es fundamental diferenciar entre las reglas y las estrategias, que son aspectos fundamentales dentro de las mecánicas que se ponen en funcionamiento con los juegos. Finalmente, dentro de este contexto, quería mencionar lo importante que es desarrollar en los y las estudiantes nuevas formas de alfabetización. Es decir, como acabo de mencionar, los videojuegos pueden ofrecer un importante punto de partida para introducir a los jóvenes de forma activa y reflexiva en un universo audiovisual en el que viven inmersos en su día a día y que al inicio de nuestros trabajos nos dimos cuenta de que estaban ausentes en las aulas. Entonces, fomentar que niños, niñas y jóvenes se conviertan no solo en receptores del contenido audiovisual, de un videojuego o de vídeos o de lo que consuman, redes sociales y demás, sino también creemos que es fundamental que sean creadores de contenidos. Por tanto, la inmersión en el universo multimedia no es suficiente para utilizar de forma reflexiva los lenguajes, que son predominantemente visuales. Al igual que manejar libros no significa saber interpretar su contenido. Por tanto, participar en entornos digitales hace necesario conocer el medio y ser capaz de utilizarlo de forma eficaz en contextos comunicativos. Este es la definición o la base de la alfabetización multimedia, que es el objetivo que buscamos con las investigaciones.
Como objetivo he puesto jugar, jugar y jugar, y lo he definido en 3 ideas, ¿no? Antes de contar las experiencias. Una, que es pensar apasionadamente; el segundo, superar estereotipos; y el tercero, emplear una perspectiva interdisciplinar. Pensar apasionadamente, ¿por qué? Porque es algo obvio, ¿no? Cuando se observa a la gente joven, con independencia de la plataforma que utilicen para jugar, vemos cómo genera esta manera de pensar y de motivarte, ¿no? Con pasión, ¿no? Como hemos mencionado ahora. Entonces, volviendo a la cita de Guy, ¿por qué no utilizar o aprovechar esta energía para motivar a aquellos que no están entusiasmados con tareas escolares, ¿no? Este es como nuestro principal objetivo. El segundo, superar estereotipos, que bueno, pues seguramente si ponemos en una balanza los pros y los contras del uso de videojuegos, uno de ellos es que son una pérdida de tiempo, que son violentos, y sí que es cierto que los objetos en sí mismos no son ni buenos ni malos, ¿no? Al final depende de cómo se utilicen, y ahí tenemos la base de esa alfabetización, aprenderlos a usar de manera efectiva, constructiva y crítica. Es difícil, una de las grandes preguntas es qué videojuego elegir, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de videojuegos comerciales, ¿no? ¿Cuál elegimos? Y sin lugar a dudas, para mucha gente son grandes desconocidos, y creemos que elegir uno u otro sí que afecta en mayor o menor medida a la experiencia. Otro de los estereotipos que hay es que son demasiado absorbentes, y es cierto, sin duda lo son, ¿no? Pero también lo es la ciencia, lo es la literatura, y como siempre en la vida, lo que hablamos, ¿no? La pasión y el pensamiento interactúan y de alguna manera modelan las acciones. Entonces, ¿por qué los videojuegos deberían ser diferentes? Podemos utilizar ese potencial para motivar, ¿no? Para que sean realmente un instrumento más en el mundo educativo. Y el último objetivo es emplear una perspectiva interdisciplinar, que hoy en día es una de las bases, ¿no? Para vivir en la sociedad global en la que estamos inmersos, ¿no? Nos acercamos al estudio desde una perspectiva interdisciplinar, ¿no? Desde la psicología, la comunicación, el arte, la literatura, el diseño gráfico y también, pues bueno, la programación. Dicho esto, y con este contexto del videojuego, de lo que es y lo que supone introducirlo en el contexto educativo, quería contaros 3 grandes experiencias que hemos vivido desde que nos embarcamos en la aventura de trabajar con videojuegos en las aulas. Y bueno, la primera gran experiencia es un trabajo que realizó la Universidad de Alcalá, nuestro grupo de investigación, que se llama Imágenes, Palabras, Ideas, apoyado por la empresa Electronic Arts en su programa de responsabilidad social corporativa. Estuvimos varios cursos académicos trabajando, y bueno, os he traído un par de ideas antes de hablar de la experiencia, y es cómo el aula, cuando introducimos los videojuegos en el aula, se convierte en una comunidad de práctica. Es decir, todo cambia en la clase, la organización, cuando introducimos consolas, videojuegos, se genera un espacio más acorde a lo que acabo de mencionar, a lo que es una comunidad de práctica. El aula tradicional da paso a, pues bueno, las consolas se ubican en semicírculo, no hay filas, no hay pizarras al frente, de hecho el conocimiento hace que la información circule entre los participantes, y en el aula estamos alumnos y alumnas, profesores y profesoras y el equipo investigador, ¿no? Generalmente, ahora os lo contaré, los talleres se organizan en pequeños grupos y cada uno cuenta con su dispositivo, con su consola para poder trabajar. Los grupos están unos al lado de otros, con lo cual se puede favorecer la comunicación entre ellos, consultarse y demás. Los profesores, el conocimiento se hace más simétrico porque ya el profesor o la profesora no es la persona que tiene el conocimiento, sino que muchas veces lo tiene el alumno o la alumna. El conocimiento circula, los profesores y el equipo investigador van pasando por los grupos, resolviendo dudas y bueno, pues acompañando y respondiendo a dudas a nivel de contenido curricular y también a nivel técnico. Las experiencias que os voy a contar, para que sean efectivas y se consiga que realmente el videojuego sea un instrumento educativo, nos basamos, creemos firmemente, en 4 fases de trabajo que ahora os iré matizando según cuente los ejemplos. Dividiríamos las fases de trabajo cuando realizamos un taller en el aula, serían 4. Una primera fase que la llamamos dialogar y pensar, que es cuando pues bueno, llegamos a un aula de un curso concreto, con el profesor o profesora determinado, con la persona
que previamente hemos hablado con ese docente para acercar objetivos de lo que ellos pretenden a nivel curricular, lo que nosotros pretendemos a nivel investigador, y una vez que tenemos acuerdo nos introducimos en el aula y lo primero es presentar el juego con el que se va a trabajar, ¿no? En gran grupo, donde alumnos y alumnas pues, comparten sus experiencias con juegos, cómo lo vamos a conectar con los contenidos curriculares y demás. Una vez que hacemos esa primera fase, pasamos, por supuesto, a la fase de jugar, de explorar, ¿no? Donde ya los alumnos y alumnas se dividen en esos pequeños grupos con sus consolas y tienen que jugar, negociar, decidir las estrategias y demás. Y eso se suele alargar durante 3-4 sesiones y después pasaríamos a una fase que es reflexionar, donde, pues bueno, otra vez en gran grupo ponemos en común estrategias y los problemas que han alcanzado o que han detectado cuando han tratado de avanzar en los juegos, y finalmente hay una fase de crear y publicar, que es donde llegaría esa alfabetización de la que acabamos de hablar, ¿no? Realizan un producto, ¿vale? Que ahora hablaremos de ello en las experiencias, y toman conciencia de esta manera del proceso llevado a cabo. Entonces, bueno, esta es la clave, ¿no? Para convertir realmente el videojuego en una herramienta educativa y aprovechar todo su potencial. Además, sabemos que introducir otras herramientas multimedia en el aula pues ayuda también a fomentar esa toma de conciencia. Como os decía, la primera experiencia que voy a contar es con la empresa Electronic Arts. En un primer momento trabajamos durante el curso académico 2006-2007, esto va a ser como un poco temporalmente como hemos trabajado. Brevemente os voy a contar que nuestros inicios se remontan a educación primaria. Hicimos varios talleres multimedia en 2 centros públicos de la Comunidad de Madrid. ¿Con qué objetivo? Con que los videojuegos sirvieran de puente entre el ocio y la educación. La investigación ayudó a entender cómo los videojuegos comerciales se convertían en instrumentos educativos y además nos sirvió para mostrar tanto al profesorado como a las familias que es posible aprender con los videojuegos y además enseñar cómo se puede hacer. El ejemplo que he seleccionado de estos talleres que realizamos fue el trabajo que realizamos con los Sims 2 mascotas en el aula de primaria, en quinto de primaria he elegido este taller. Bueno, si habéis jugado a los Sims, sabéis que es un juego de simulación social en el cual tienes que elegir el personaje y en este caso concreto, bueno, pues las mascotas que tienen las familias y los personajes del videojuego. Entonces, en este taller en concreto el objetivo era trabajar modelos sociales en una realidad virtual. Entonces, los niños y las niñas ayudándose de otros medios diseñados para el ocio, como una cámara fotográfica o un blog, descifraron el mensaje que había en el videojuego y crearon sus propias producciones multimedia a partir de ellos. He extraído un extracto de un blog que se creó dentro del aula con el profesor y la profesora con la que trabajábamos, de manera que los niños y niñas podían escribir de manera digital y hablaban, pues bueno, contaban cómo era su familia, cómo era la familia Sims en la cual habían trabajado o habían jugado en el videojuego, cómo eran las mascotas, incluso escribían sus textos a mano y la profesora o el profesor los subía al blog para que se pudieran ver. Y bueno, he cogido 2 extractos del blog, de las entradas al blog que se crearon para este taller y os leo. Este es el padre de familia que se ha separado de la madre y se ha quedado a vivir con su hija y su hijo. Su hija tiene 16 años y su hijo 18. Su padre trabaja de camionero. No son ni pobres ni ricos. Es una familia muy alegre y les gusta mucho el fútbol. Su hija tiene novio. El hijo es soltero. La hija trabaja en el Corte Inglés y el hijo trabaja en una mensajería. Para este grupo de niños y niñas que trabajó en esta entrada al blog, bueno, pues trataban de mostrar una familia tradicional a través de su entrada al blog y los niños eran, como he mencionado ahora mismo, de quinto de primaria. En otro fragmento que he extraído, pues trataban de mostrar lo que es una familia atípica y decían en la entrada: esta familia nos gusta porque son 2 adolescentes viviendo solas en una casa. Nosotras también queremos, ¿no?, ser así. Entonces, bueno, pues también al docente, en este caso, pues le ayuda a trabajar distintos modelos de familia, distintos modelos sociales y, bueno, a través del blog pues se generaba un conocimiento multimedia en el cual, pues además de hablar del blog, tomaban conciencia de lo que había ocurrido en el juego y además mezclaban esos aprendizajes tradicionales con los interactivos.
En un segundo momento, más adelante, ya en el curso 2008-2009, introducimos los videojuegos en las aulas de secundaria. Entonces, el objetivo era cómo el ocio digital servía como estímulo a la enseñanza. Entonces, un centro completo de enseñanza secundaria de aquí de Coslada, llamado Manuel de Falla, participó en esta experiencia donde introducíamos los videojuegos junto a los libros de texto, junto a las películas, junto a las cámaras de fotos, junto a las pizarras digitales. Todos los elementos tenían cabida. Entonces, ¿qué buscábamos? Motivar al alumnado usando aquellos elementos que realmente les interesa. Entonces, nadie duda de que, como hemos mencionado, la gente joven puede pasar horas y horas delante de un ordenador, de una consola o con una red social. Entonces, queríamos tener como objetivo en la investigación generar nuevos conocimientos desde los que diseñar escenarios que, tomando precisamente videojuegos comerciales como punto de partida, contribuyeran a formar una ciudadanía responsable y crítica ante los nuevos medios de comunicación. Por tanto, aprender a enseñar con videojuegos y desde ellos abre posibilidades para resolver las dificultades a las cuales se enfrenta muchas veces el profesorado de secundaria. Como digo, esta experiencia fue muy grande, participaron 17 profesores, más de 300 estudiantes y bueno, basándonos en las fases que acabo de mencionar, pues bueno, trabajamos en distintos niveles educativos de educación secundaria, distintos videojuegos de Electronic Arts y distintas materias, ¿no? Cada profesor y profesora buscaba de qué manera podía servir estos medios como instrumentos educativos. Yo os he traído dos ejemplos de los talleres, como podéis entender fueron muchísimos. El primero de ellos es el SimCity Creator, que si habéis jugado, creas una ciudad desde cero en la cual los niños, los alumnos y las alumnas tenían que, desde las tuberías, la electricidad, ver cómo la ciudad crece, pero claro, tienes que construir puestos de trabajo, la ciudad tiene que disponer de los servicios suficientes para crear puestos de trabajo y que la gente quiera ir a vivir a la ciudad, pero también necesitan ocio, necesitan tener parques, necesitan tener escuelas, tienes que tener cuidado de cómo pones la instalación eléctrica porque puede haber incendios, necesitas tener policía, es decir, los alumnos, las alumnas veían cómo crecía una ciudad desde cero, cómo bajaban los habitantes, cómo subían los habitantes, y esto para el profesor y la profesora era muy potente porque podían utilizarlo en la vida real, ¿vale? Conocer el contexto en el que viven, las distintas áreas de las que se forma su ciudad y qué usos tiene, cuál es el papel de la industria en la ciudad en la que viven o los servicios. Entonces, evidentemente incluso muchos docentes se imprimían desde Google Maps el espacio real donde vivían estos alumnos y alumnas para que ellos señalaran, ¿no? Por ejemplo, las zonas residenciales, de las comerciales y las industriales, es decir, ofrece mucho potencial para vivir entre ese mundo real y el mundo virtual. El otro ejemplo que he señalado de esta experiencia en secundaria fue un videojuego musical que se llama Rock Band. Entonces, evidentemente se hizo en la asignatura de música y en este caso antes he mencionado que había momentos de trabajo en gran grupo, de debate y luego los alumnos y las alumnas se dividían en pequeños grupos, pero en este caso, al ser la clase de música, los instrumentos musicales del videojuego se mezclaban con los instrumentos reales de la clase de música. Entonces, evidentemente, permitía enseñar música desde una experiencia motivadora y útil. Entonces, evidentemente, hemos mencionado, ¿no?, cómo las aulas se transforman con la llegada de videojuegos y creo que el ejemplo del Rock Band adquiere su máxima expresión, ¿no? Cuando se alternan, se convierten en una banda de rock, tratan de grabar, les dábamos cámaras de vídeo, de fotografía, un grupo de alumnos hacía de fans, otros de periodistas, grababan un videoclip y luego consensuaban en grupos en esa fase de reflexión qué mensaje querían transmitir, ¿no?, con sus productos audiovisuales que en este caso generaron videoclips musicales. Bien, como parte de la experiencia de Electronic Arts nos dimos cuenta que también la sociedad, como hemos dicho, cambia. Entonces, al final de nuestra experiencia con Electronic Arts, tratamos de hacer un último proyecto que se llamaba Los videojuegos en una sociedad global. En este caso, estuvimos presentes en 3 centros educativos
de Educación Secundaria, el Manuel de Falla de Coslada, el Instituto Villablanca de Vicálvaro y el Santo Tomás de Aquino, que bueno, es un colegio, instituto y también tienen bachillerato, que está en Camarma de Esteruelas. En total, en esta experiencia participaron 110 estudiantes y 7 docentes, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio de nuestras anteriores investigaciones en primaria y educación secundaria elaboramos unos informes y unas guías educativas para docentes y en este caso, para atender a los requisitos, a los requerimientos de la sociedad global, generamos un informe interactivo. En el primero de ellos hablábamos del poder de los videojuegos y las redes sociales, es decir, fue el momento, ¿no? Hablamos del año 2010-2011, en el cual las redes sociales estaban en plena ebullición, ¿no? Entonces, si los jugadores y las jugadoras comparten sus trucos, sus descubrimientos, sus jugadas en la red, porque allí es posible encontrar mucha información, ¿por qué no utilizar ese medio, la red social, junto con los videojuegos, dentro del aula? Estos instrumentos del ocio, de hecho, creemos que pueden estar presentes en las aulas. De hecho, se convirtieron en instrumentos educativos. Por tanto, fue fundamental para conseguir el objetivo del proyecto, que era aprender y enseñar para formar una ciudadanía responsable. Jugaron con videojuegos de Electronic Arts, intercambiaron su experiencia en redes sociales públicas, por ejemplo los blogs, y también creamos una red social privada que se llamaba Jugar y Aprender, y bueno, ahí evidentemente a nivel de centro fue un éxito, porque al participar en distintos centros escolares, con distintos profesores, el que los profesores pudieran utilizar sus objetivos curriculares dentro de la red social y a partir de los diferentes videojuegos, pues favoreció no solamente el aprendizaje curricular, sino también el desarrollo de un sentido cívico y un compromiso con los grupos, tanto cercanos de su centro como lejanos, ¿no? En otros centros. Escribir sobre los videojuegos en la red social favorece la toma de conciencia y la reflexión sobre su experiencia, es lo que hemos dicho, ¿no? Esa última fase en la cual realizan algo para tomar conciencia y que realmente no se quede solo en, vale, hemos jugado con videojuegos, sino que sirva para provocar esa alfabetización. Aquí os muestro imágenes del informe interactivo de redes sociales y videojuegos y bueno, como parte de este proyecto donde veíamos que la sociedad es cambiante, también hubo interés por muchos profesores y profesoras de estos centros de atender a alumnos y alumnas con necesidades educativas. Entonces, como parte de esta segunda parte del trabajo, de la experiencia que realizamos con Electronic Arts, realizamos también un informe, una investigación con videojuegos comerciales convertidos en instrumentos de aprendizaje cuando las personas tienen dificultades. ¿Qué se consiguió con esto? Pues ayudó a que estas personas avanzar, a ser más autónomas, tomar decisiones, resolver problemas, pero además también algo que el equipo docente vio de manera muy positiva, que fue el relacionarse de una forma más rica con otras personas. Y también hicimos un informe interactivo en el cual pues bueno, se cuenta un poco la experiencia en estos centros y con este alumnado. La segunda experiencia, una vez ya bueno, terminó nuestra colaboración con Electronic Arts, seguimos trabajando con videojuegos dando un paso más, ¿no? Entonces, en este caso, se realizó en un centro, en uno de los centros que trabajamos en esta experiencia que os acabo de contar, el centro Santo Tomás de Aquino, pero en este caso no eran en horas lectivas. Estos dos ejemplos que os voy a enseñar se crearon en actividades complementarias. ¿Y eso qué quiere decir? Pues espacios que tenía el centro reservados para hacer cualquier tipo de actividad que fuera de interés para el alumnado. En nuestro caso, todos los participantes, tanto el equipo docente como el alumnado, quiso participar voluntariamente y de ahí os voy a mostrar dos ejemplos. El primero de ellos, utilizamos el videojuego Los Sims 3 para reconstruirlo a través de una técnica llamada machinima. Entonces, ¿por qué? Porque tanto los profesores y profesoras que participaron como los investigadores notaron que una de las características clave de este juego era que estaba relacionado con el hecho de que se podía generar una historia, es decir, un aprendizaje narrativo por ciertos factores que aparecen en el juego. Como he mencionado antes en los Sims 2 mascotas, pues el diseño que tiene, el control de los personajes, hace que fomente esa participación.
Las primeras sesiones en pequeños grupos, cuando ya les dividimos, tomamos la primera decisión entre todos, que era crear el personaje principal, y todos los pequeños grupos estuvieron de acuerdo en crear el mismo para todos los grupos. Como el centro se llama Santo Tomás de Aquino, decidieron llamar Tomasa a la protagonista, y entonces lo que vimos era que, bueno, como cada grupo había tomado decisiones que intervenían en el devenir o en el hilo argumental que ese personaje iba a tener en cada grupo, ¿vale? En función de cómo jugaban. En la segunda fase lo que hicimos fue colaboramos con un director de cine que llegó al taller y pues, nos ayudó a aprender nuevas ideas y conceptos relacionados con el mundo del cine. Entonces, como podéis entender, en la tercera fase lo que hicieron los estudiantes fue trabajar en sus vídeos elaborando un discurso multimodal, ¿vale? Entonces, a partir de los materiales recogidos de las grabaciones que realizaron del videojuego, esa machinima, y de las grabaciones reales que hacíamos con nuestras cámaras de vídeo y de fotografía, generaron, pues evidentemente, una producción audiovisual. Entonces, a través de las enseñanzas del director de cine sobre el mundo del cine y del lenguaje audiovisual, pues vemos cómo trataron de montar, de editar un vídeo donde, además de las grabaciones, había música y, bueno, produjeron unas películas, ¿no?, que suponía la puesta en práctica de muchas habilidades y de esa alfabetización a través de un producto audiovisual. El segundo ejemplo de esta segunda experiencia es cuando dimos pues, el salto definitivo, ¿no?, que fue a lo largo de nuestras investigaciones siempre nos preguntaban por qué no diseñar videojuegos, ¿no? Hablamos en los objetivos de lo importante que es la multidisciplinariedad, y en nuestro equipo lo formamos educadores, psicólogos, comunicadores. Entonces, para dar ese salto, añadimos una colaboración más, que es con el equipo informático que tiene la Universidad de Alcalá. Entonces, nos atrevimos a dar ese salto de jugadores a diseñadores de juego. Entonces, en esta experiencia, o en este taller, lo que hicieron fue diseñar videojuegos en un entorno de aprendizaje. Entonces, esas fases de las que hemos hablado pues cambiaban un poquito en este taller. En un primer momento, cuando nos introducimos dentro del aula, lo que hacíamos era hablar de los videojuegos, aprender a mirar los videojuegos, pero aprender a mirar desde la perspectiva de que van a crear sus propios videojuegos, ¿no? En este momento ya no era momento de jugar, sino de pensar, a partir de lo que ya hemos jugado, qué videojuego me gustaría crear, ¿no? Y lo hicimos con una herramienta llamada Game Maker, ¿vale? Entonces, en la segunda fase lo que hicieron los estudiantes y las estudiantes fue acercarse al diseño del juego, planificar el juego, y en una sesión de pitch, pues en el cual como tribunal teníamos a un compañero de informática, un compañero nuestro o compañera de comunicación audiovisual y el profesor o la profesora con la que trabajábamos o con el que trabajábamos en ese momento, que evaluaba, ellos presentaban sus cartulinas, el juego que querían desarrollar, y hablábamos de los pros y las contras de ese juego. En la tercera fase trabajaban realmente cómo se diseña, ¿no?, un videojuego. Había una persona encargada de la dirección, una persona encargada del diseño, una persona encargada de la programación, del arte y del sonido. Entonces hicieron un prototipo del juego, lo desarrollaron en papel, trabajaron en los niveles y en el juego, en los personajes, en los movimientos y demás. Y bueno, pues el que cada estudiante adquiriera ese rol fue muy motivante para ellos, ¿no?, porque realmente se fomentó ese trabajo en equipo, ¿no?, para sacar esa demo adelante. Y evidentemente la última fase es la exposición de ese juego, se discutió, lo volvieron a presentar ante ese tribunal, ¿no?, de profesores y profesoras, equipo investigador y nuestros compañeros de informática. Y bueno, pues presentaron su demo con su introducción y el post-mortem, ¿no?, de lo que iba a ocurrir después. Bien, os voy a enseñar dos demos muy breves, donde, bueno, os voy a contar la sinopsis, que es un poco peculiar, creado por los estudiantes. Se llama, el primero de las demos que os muestro se llama Carlota Fruit, y os cuento un poco lo que quisieron hacer. La protagonista va al colegio y un día se olvida la fruta en el comedor. Al volver, las frutas no estaban porque las había robado una malvada Magdalena para que su amiga, la batidora Marina, se hiciera un batido.
Entonces, como podéis entender, los personajes también eran profesores o profesoras que estaban en su centro, ¿no? Los personajes se observan de forma frontal, sin relieve y en 2D. Está ambientado en el colegio de la niña y en los diferentes espacios. La música cambia en función de los niveles superados, dando mayor intriga al juego. Hay un único sonido constante que aparece cuando el personaje principal salta a los objetos o salta sobre las magdalenas. Seguramente la estética os recuerda a Mario Bros, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos el ejemplo de que consiguieron desarrollar esa pequeña demo del videojuego. El otro ejemplo se llama Infect Family. Parece un poco pronóstico de la pandémico que vivimos, pero os cuento un poco la trama porque también es bastante curiosa, ¿no? Una suegra infecta a toda una familia y los convierte en zombies. Y el padre de la familia debe salvarlos recogiendo las vacunas que aparecen en su camino. El padre es guiado por el jugador, arriba, abajo, izquierda, derecha, moviéndose por el juego, tratando de salvar a la familia. Los hijos y la madre se mueven de manera aleatoria por la casa como si fueran zombies, aparecen y desaparecen y lanzan bolas verdes, que son los virus, para infectarle. El juego se estructura en las diferentes plantas que tiene la casa. El padre debe ir subiendo y derrotando a los zombies de cada planta para superar los niveles. Todo ha sido diseñado en base a la perspectiva cenital del juego, desde arriba. Entonces, esa vista resultó bastante complicada para que se vieran los personajes y se identificaran, ¿no? Para diseñarlo de una manera adecuada. Es decir, como podéis imaginar, hay muchísimos aspectos de conocimiento los que se ponen en práctica, no solamente el uso de un programa informático, sino pues bueno, la perspectiva, incluso el lenguaje audiovisual y toda la parte de programación y demás, y de arte, incluso de música, que se pone en funcionamiento. Como última experiencia, os voy a contar lo que estamos trabajando en estos momentos. Terminando estas experiencias anteriores, dejamos este trabajo en videojuegos en el curso 2012-2013, nos dedicamos a otros aspectos también de vida digital en niños, niñas y adolescentes, y bueno, después de la pandemia decidimos que queríamos volver al mundo de los videojuegos. Y uno de nuestros compañeros con los cuales habíamos diseñado este taller de diseño de videojuegos nos propuso volver a colaborar. Y entonces desde el curso pasado y en este presente estamos desarrollando videojuegos narrativos en educación secundaria. Y lo hemos llamado Escritura, Arte y Programación. Como antecedentes, ¿por qué nos motivó trabajar esto? Bueno, porque evidentemente el potencial que tiene utilizar una herramienta interactiva como una narrativa interactiva en aulas, y también pues bueno, por lo que nuestros compañeros del equipo informático nos motivaron, ¿no? Evidentemente cada vez hay más profesiones TIC, ¿no? Que se basan en la tecnología de la información y la comunicación, de informática, de hecho están presentes en todas las áreas de la sociedad y la industria, y trabajan gran variedad de profesionales del mundo del arte, del diseño, la comunicación, la psicología, publicidad, producción, etc. Pero también, antes hablábamos de los objetivos de estereotipos en relación con los videojuegos, y aquí hay también una brecha de género, ¿no? Nuestros compañeros de informática se habían dedicado a investigar mucho por qué se pierde el interés de chicos y chicas por la informática, especialmente en mujeres, ¿no? Sobre todo coincide cuando pasan de primaria a secundaria y a los 15 años. Es como un poco el momento en el cual pierden ese interés. De hecho, investigando datos, hay solamente el 20% de empleos TIC en España están ocupados por mujeres. Entonces, bueno, pensamos en poderle dar un nuevo enfoque para que fuera más atractiva. Y de aquí parte nuestro proyecto que se llama Narratech ESO, que es trabajar desde la informática en proyectos vinculados a la realidad del alumnado, que sobre todo aborden sus deseos y sus inquietudes, ¿no? Y como acabo de decir, empezamos el curso pasado y seguimos en el presente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo resultará más atractivo? Vinculándolo a sus intereses. Entonces, partimos del poder que tienen los juegos narrativos, que habría de dos tipos, ¿no? Las ficciones interactivas y las novelas visuales. Elegir una opción u otra depende de las asignaturas,
el interés del alumnado y demás. Nosotros hemos trabajado con las ficciones interactivas, que seguro que habéis leído algún libro o habréis visto alguna serie en las cuales eliges tu propio destino, ¿no? En un momento dado del libro o de la serie, la persona, el receptor, puede elegir su propia aventura. Es decir, son historias que evolucionan, en el caso de la narrativa interactiva, en función de las decisiones del jugador o la jugadora. Habitualmente suelen ser género de aventuras, de terror, de misterio, donde mezclan la lectura más el juego. Por tanto, se trata de juegos basados en texto, acompañado de imágenes estáticas, ¿vale? ¿Cuáles son las ideas para crear las narrativas? Pues nos acercamos a sus intereses, como acabo de mencionar. Es decir, los protagonistas son adolescentes, es decir, ¿cuáles son los intereses de la gente joven? Pues amor, amistad, deportes, identidad, conflictos, responsabilidad, ¿no? Suelen ser un poco las temáticas que más les interesa en el contexto, pues en el instituto, muchos están empezando la universidad, barrio, la ciudad, ¿vale? Es decir, un poco es el contexto en el cual se pueden enmarcar estas narrativas. Temática, pues como hemos mencionado, temáticas diversas, relaciones afectivas, ciberacoso, aspectos que a ellos les motiva mucho. El potencial de estas narrativas es que se puede introducir una posible capa de fantasía según la necesidad, ¿no? Magia, fantasía, terror facilitan trabajar esa narrativa y el tratamiento de temas complejos, ¿no? Entonces, por tanto, la narrativa interactiva es la que permite al jugador o jugadora interactuar con la historia. ¿Y cómo lo hicimos? Pues también con una herramienta gratuita llamada Twine para crear estas narrativas interactivas. Como hemos mencionado en las experiencias anteriores, hay unas tareas o unas fases que en este caso cambian un poco, porque bueno, lo que hemos hecho es trabajar en secundaria, primero de la ESO, cuarto de la ESO, tercero de la ESO, y varias asignaturas trabajan a la vez. Por ejemplo, generalmente parte la idea de la asignatura de historia o de lengua, donde se conceptualiza la historia, los personajes, el contexto y demás. Hay profesores y profesoras que quieren vincularlo con un trabajo real, con una historia real, que están trabajando en sus asignaturas de historia y de lengua, y otros crean narrativas completamente nuevas. Después deben escribir la historia según el formato, teniendo en cuenta esa decisión, ¿no? que en algún momento la historia parte, pero tienen que ir, el personaje o los personajes tienen que tomar decisiones. Entonces, los alumnos y las alumnas tienen que crear esa narrativa interactiva. Después dibujar y digitalizar esos personajes y los entornos en los cuales se mueven, va a ser el contexto, ¿no? del juego. El diseño visual de la historia, pueden modificar los colores, las tipografías, etc. Y todo eso lo hacen a través de este programa que acabo de mencionar que se llama Twine. Es decir, distintas asignaturas inmersas, también con la colaboración de las asignaturas de tecnología y bueno, pues el equipo investigador y el profesorado, ¿no? que de nuevo estamos en el aula. De hecho, como evidentemente al trabajar con varias asignaturas dentro de un mismo curso, es muy difícil que el equipo investigador esté presente en todos los momentos en los cuales el profesor o la profesora va a trabajar. Entonces grabamos una serie de tutoriales, aquí os muestro el ejemplo de cómo utilizar Twine y cómo, aunque no esté el equipo investigador en un momento del taller, los alumnos y las alumnas con su profesor o profesora pueden seguir trabajando. De las experiencias del año pasado tenemos publicamos en una web que se llama Itch.io, que se trata de una plataforma de distribución abierta a creadores digitales que está centrada en videojuegos independientes. Entonces, uno de estos ejemplos es el que os muestro, que es uno de las narrativas interactivas en las cuales, como veis, se introduce, lo escribieron en inglés, es decir, también se desarrolla otra habilidad, donde varios personajes entran en diálogo. Ellos diseñaron todos los personajes y el contexto que sale en la narrativa interactiva y lo hicieron en tono de humor. Entonces, según se va avanzando en el juego y se va pulsando las diferentes opciones, pues bueno, eso depende del devenir de estos personajes. Entonces tienen que ir eligiendo continuamente cómo quieren jugar y a partir de ahí tienen finales más buenos o finales menos buenos, ¿no? Entonces las posibilidades a nivel creativo son inmensas y bueno, eso es un poco lo que trabajamos. Para concluir, como conclusión a esta presentación, pues simplemente decir que nuestro objetivo
como he dicho al inicio, es analizar cómo la gente joven utiliza medios digitales interactivos, que pueden ser, como hemos mencionado, videojuegos comerciales o redes sociales, cómo el uso de herramientas digitales permite utilizar lenguajes apoyados en imágenes y sonidos, sin prescindir de alfabetizaciones clásicas como la lectoescritura, pero convirtiéndoles en constructores activos, es decir, pasan de ser receptores, como hemos mencionado, a creadores de contenido. Nuestra investigación, por tanto, examina estas prácticas digitales que se centran en, como hemos mencionado, crear, pensar, sentir, conversar, y así hemos abordado distintos temas, ¿no? Desde los videojuegos hasta los más recientes, ¿no? Que ha sido pues, bueno, es trabajar con comunidades de fans o trabajar con narrativas interactivas. El futuro que nos espera como equipo multidisciplinar que explora y analiza la vida digital durante la infancia y adolescencia, pues será ver, ¿no?, cómo la sociedad avanza, qué instrumentos hay y de qué manera podemos tender puentes entre lo formal y lo no formal. Y nada más, hasta aquí vendría mi presentación. Muchas gracias y aquí os dejo mi correo electrónico para cualquier duda o sugerencia que queréis hacer.